se fue rápido, pero agradezco mucho nuevamente la asistencia de ustedes, el apoyo y estar orando los unos por los otros. Pues vamos a inclinar nuestro rostro para orar y entrar de lleno al tema de esta noche. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, en este momento inclinamos nuestro rostro a ti para agradecerte por la semana que está terminando, por tu día santo, Señor, que nos permites entrar. Y queremos, Señor, tener un encuentro personal contigo, que en el momento en que abramos tu palabra, abras nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, el tema de hoy vamos a usar bastante lo que es la Biblia y también vamos a usar lo que son las pantallas. Espero que vayan a poder ver la información, si no, a ver cómo le hacemos, pero y vamos a ir a lo que es entrando de lleno en materia en Daniel capítulo 11. Conforme va pasando el tiempo, la profecía se va entendiendo más, porque Dios, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios se va manifestando a través de la historia. A través de la historia Él nos va diciendo, ahí voy, está pasando esto. Y nosotros tendríamos que estar atentos a lo que está pasando. Personalmente yo tengo mi punto de vista en cuanto al virus y también siento que es un asunto distractor, porque lo bueno, esto no es lo bueno todavía, apenas está comenzando y vienen, como les digo, cosas más difíciles. Pero una de las cosas importantes en el capítulo 11 de Daniel es que a Daniel se le empieza a dar una profecía que va bien adelante, a muchísimos años adelante de lo que él es. De hecho, todo el capítulo 11 prácticamente Daniel ya no va a vivir lo que se le va a revelar, pero está escrito para nosotros, para que nosotros que ya pasó ese tiempo, ya pasó la historia, nos demos cuenta cómo Dios está al control de la historia. Y una de las cosas que tenemos nosotros que entender es precisamente eso. Dios está al control de la historia, está al control de nuestra vida, está al control de todo lo que tiene que ver. Él no se le va nada, no se le escapa nada, no pasa nada inadvertido. Y dice el versículo 1, Daniel 11:1, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién es? Pues Miguel. Miguel viene y le da ya lo que es una visión específica. Y luego dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y aquí nos detenemos. Prácticamente a Daniel se le está diciendo la forma en que va a terminar los medos persas. Los medos persas terminan prácticamente eliminados porque hubo una contienda entre ellos. No se pusieron de acuerdo. El imperio en parte era débil, el otro era fuerte, y el fuerte se hizo más grande y aplastó al débil. Y dice la historia que al aplastar al débil o al terreno débil, pues también se afectó el grande y terminó prácticamente los medos persas terminan debilitados en su totalidad y son atacados. ¿Por quién? El versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es ese rey valiente? Se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno, a la edad de 23 años, hermanos, prácticamente había conquistado toda Europa, todo el imperio de Grecia surge. Era tremendo Alejandro Magno, tremendo. Este hombre prácticamente conquistaba de la siguiente manera, donde él ponía su pie o su voluntad, era de él. Y eso lo transmitía a sus capitanes, a sus ejércitos. Pertenecer al ejército de Grecia durante el imperio de Alejandro Magno era una auténtica hazaña. ¿Por qué? Porque eran los mejores soldados, eran muy fuertes y daban la vida. Estos se mataban si era posible por el emperador,
y en este caso por el rey Alejandro Magno. ¿Cómo termina el Imperio de Grecia? Y estoy yendo rápido porque nos quedaremos aquí toda la noche si nos detenemos, pero el Imperio de Grecia termina. Alejandro Magno tiene una batalla. Había un soldado que le hacían siempre la contra a Alejandro Magno, y Alejandro Magno lo vence por fin. Ahorita se me fue el nombre de este hombre, pero Alejandro Magno lo vence, y para celebrar la victoria dice que Alejandro Magno se emborrachó, de acuerdo a la historia, y se emborrachó tanto, hermanos, que murió en la borrachera a la edad de 33 años. Y interesante, porque lo que este hombre conquistó, humanamente hablando, por sus vicios y por su falta de temperancia, perdió todo a la edad de 33 años. Y esta es una lección para nosotros. El enemigo no le importa qué tanto conquistas. Si no tenemos control de nosotros mismos, nos vamos a autodestruir. Y esa es la especialidad también del enemigo, que nosotros mismos nos autodestruyamos. A raíz de eso, dice el versículo 4: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Cómo termina el Imperio de Grecia? Se divide entre los 4 mejores capitanes que tenía Alejandro Magno. Ahí se divide el país. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vayan viendo es que Daniel no está viviendo en esa época, está cientos de años adelante. ¿Por qué se le está revelando esto? Para que entienda Daniel que Dios está al control de la historia, y segundo, para nosotros esta es ya historia pasada. Pero cuando fueron pasando las cosas, llegó un momento donde decía uno, wow, la Biblia ya lo había dejado ahí escrito. Ahora déjenme les cuento una historia. Cuando Roma, que es el siguiente imperio que entra en escena, cuando Roma entra, el comienzo del Imperio Romano fue muy... le ganaron a Grecia porque Roma también, ¿sabe cómo conquistaban los romanos? Los romanos decían, Roma es hasta donde la vista te da, y si caminas hacia allá, al horizonte, y llegas al final, y vuelves a ver más allá, así se conquistaba Roma. Llegaba un momento donde decía, hasta donde me dé la vista, eso va a ser Roma. Y estos llegaban y aplastaban, eran soldados terribles, temibles. Los romanos peleaban contra bestias, animales, lo que sea, o seres humanos, y los hacían pedazos. De hecho, las características del Imperio Romano no eran nada amigables. Estos llegaban, desmenuzaban, aplastaban y mataban. Pero el comienzo, una vez que conquistaron lo que fue Grecia, y una vez que derrotaron a estos 4 capitanes que no duraron por mucho tiempo, entonces lo que hicieron en ese tiempo fue a través de alianzas. Déjenme les cuento una historia. Había un hombre que se llamaba Antíoco II o segundo, que tenía una esposa que se le llamaba la Odisea. Y entonces vino él un día con su esposa y le dijo, mira, yo quiero el bien de la familia, yo quiero el bien de la familia, y necesitamos abarcar más terreno, más imperio romano. Y entonces le dijo a la esposa, ¿y qué pretendes? Pues me tengo que casar, me tengo que divorciar de ti por tu bien, y me voy a casar con Berenice, que es hija de un rey del sur. ¿Y qué creen que dijo la esposa? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y dice, es por nuestro bien, yo lo hago todo, yo me voy a sacrificar por tu bien, por el bien de la familia. Y que se separan. Y entonces dice que se casa Antíoco II con Berenice, y tuvieron un hijo. Ya que tuvieron el hijo, pues resulta que a Antíoco II le fue muy mal en el matrimonio con Berenice. Lo dominaban, lo ninguneaban, le decían que no servía para nada. Muy emperador, y la esposa lo hacía como quería.
Y entonces dice la historia que va y busca a su esposa, la primera esposa, que se llama ¿cómo? La Odisea, y le dice: mi amor, ¿me perdonas? ¿Y qué creen que le dijo la Odisea? Sí, está bien. Pero cuando tú le has hecho daño a una mujer, no, hombre, hermanos, quien cae en manos de una mujer, sobre todo que ha sido despreciada, no. Dice que la Odisea aguantó. Y entonces, en una de esas, en donde ya Antíoco II se sentía muy seguro, y con el apoyo de la primera esposa, que es la Odisea, pues ¿qué creen? Que en una fiesta envenena a Berenice, la segunda esposa, envenena al hijo, mató a todos, hasta lo mató a él. Dice la historia que era para que aprendieran que con una mujer no se desprecia, y chancla que tira la buena sella la cena. Se enojó y los envenenó a todos. Miren, esto que les acabo de contar, aquí está. Y es interesante, porque todo esto pasó muchísimos años antes. La visión de Daniel es antes. Y es impresionante, hermanos, porque pasó el tiempo. Aquí estaba escrito. Vean lo que dice el versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Por un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, hallará en ellos a sus arbitrio y predominará. Pero dice aquí bien clarito el versículo 6, porque será entregada a ella, la van a matar, y los que la habían traído, así mismo su hijo. Ahí está. Y eso es lo impresionante. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Es ver los eventos que vienen como si ya hubieran pasado, o como si estuvieran pasando. Por eso urge, hermanos, que nosotros como pueblo profético empecemos nosotros a darnos cuenta. No tenemos nosotros que preocuparnos por el futuro, porque se supone que nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Ahora miren, vamos a entrar en materia. Daniel 11. Déjenme, hacemos un resumen. Daniel 11 comienza con lo que es el versículo 2, con lo que es Medo-Persia. Y luego dice a continuación que entra Grecia, del versículo 3 y 4. Eso ya lo vimos ahorita. Y luego, ahí aparece Alejandro Magno. Cae Grecia y se divide en 4 reinos. Y entonces, déjenme avanzo todo esto. Aparece Roma, que es lo que les estaba contando ahorita. Y Roma abarca de lo que es el versículo 20 al 32 de como imperio, del capítulo 11. Y vamos a ir avanzando un poquito. Pero entonces, después del capítulo 32, es muy interesante que el imperio de Roma sufre una transformación. De volverse un poder político, se convierte en un poder religioso. Pero ahorita vamos por partes. Miren, en el año 476 después de Cristo se divide Roma. Esto es en resumen, para que ustedes tengan una idea de a dónde vamos y lo que está pasando. Ahora, lo que yo quiero ver con ustedes es precisamente lo que es la cronología. Sabemos que la cabeza, de acuerdo al libro de Daniel, es Babilonia, ¿sí? Del año 605 al año 539 fue el imperio de Babilonia que duró. Después viene Medo-Persia, del año 539 al 331 antes de Cristo, y cae Medo-Persia y viene Grecia, del 331 al 168. Y después viene lo que es el Imperio Romano, del año 168 al 476. Pero este imperio va a tener un efecto, va a cambiar de naturaleza. Y ahorita ya es lo que vamos a ver en esta noche. Ahora, ya esto se le había dado a Daniel en el capítulo 7.
Y prácticamente lo único que se le está dando es que se le está dando más detalles para que Daniel sepa que cuando esos eventos, bueno, no Daniel, porque él ya no va a vivir para ver esos detalles, sino para aquellos que estén viviendo y tengan acceso al libro de Daniel, y nosotros que vemos la historia, nos demos cuenta que Dios iba al control de la historia en todo momento. Nada se le iba escapando. Ahora miren lo que va a pasar. Y hay algo muy interesante. El rey del norte, ¿por qué se le llama al rey el rey del norte? Pues, de acuerdo a lo que son los teólogos y de acuerdo también al estudio de la Biblia, tiene que ver con todo territorio que estaba al norte de Jerusalén. ¿Sí? Quizás los que están en internet van a batallar un poquito, pero aquí estamos haciendo malabares. Y miren algo muy interesante que vamos a ir viendo en esta noche. Ahí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Y todo lo que abarcaba la parte de arriba, eso es la parte norte, arriba de Jerusalén. Como referencia, el autor está tomando precisamente Jerusalén como el centro del mundo y todo lo que está pasando con el rey del norte. Ahora, avanzamos. Medo-Persia. Este es el imperio de Medo-Persia. ¿Sí? Ahora vean dónde queda Jerusalén. Y siempre la parte más grande del imperio queda al norte de Jerusalén. ¿Sí? Esto es bien importante para que vayamos viendo para dónde vamos. Después viene el imperio de Grecia. El imperio de Grecia, ¿dónde queda Jerusalén? Ahí está Jerusalén. Y luego, en la parte norte, prácticamente el imperio de Grecia queda al norte de Jerusalén. Ahora viene Roma. Se divide en lo que son que aquí están los 4 capitanes en los que se dividió el imperio, que es Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora, ¿dónde quedaba Jerusalén? Miren, ahí está. Y la parte más grande del imperio de Grecia, aún cuando los capitanes se dividieron, estaba en la parte norte de Jerusalén. Viene el imperio romano. Y luego, ¿dónde queda Jerusalén? Ahí está Jerusalén. Y la parte más grande del imperio romano está al norte de Jerusalén. Por eso se le da la referencia del rey del norte y también del rey del sur. Que eso lo vamos a ver mañana al mediodía. Ahora, veamos las características de esta transformación que tuvo el imperio, de ser un imperio romano y después empieza una transformación media extraña. Si van conmigo a Daniel capítulo 7, sin perder el Daniel 11, vamos a ver algo interesante. Daniel 7, capítulo 7, versículo 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Aquí no se trata de una clase de historia, sino que vayamos viendo las características de esta bestia. Dice que esta bestia, ¿cómo eran las características? Desmenuzaba, hacía pedazos, por donde iba pasando, ese era el imperio romano. Ahora, dice que sufre una transformación. Traía 10 cuernos la bestia. Y que había un cuerno pequeño, que cuando salían se tumbaba todos los reinos. Pero especialmente dice, desmenuzaba y despedazaba a 3 de esos reinos. Y dice a continuación, miren, surge un nuevo reino, destruyendo 3 reinos, que son los érulos, vándalos y ostrogodos. Y este imperio va poco a poco teniendo las mismas características de la bestia, pero su naturaleza empieza a ser transformada. Esto es bien importante que lo tengamos en mente. Esta bestia trae lo que son 10 cuernos, pero hay un cuerno chiquito que va agarrando mucha fuerza dentro de lo que es esa bestia.
Es un reino diferente y parece más grande que los demás. Ahora, todo lo que tiene que ver con estas características es bien importante. ¿Qué características llega a tener este nuevo reino? Miren nada más. Daniel 7:20 dice, tiene ojos y boca y habla grandes cosas. La gente se maravilla porque habla con una autoridad, habla con mucha fuerza. Este cuernito, que empezó como algo insignificante, pero después empezó a agarrar mucha fuerza. 2, parece más grande que los otros cuernos, aunque es chiquito. Va creciendo muy rápido. Todo esto está en el versículo 20. Si quieren lo podemos leer. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Fue muy rápido la subida de este cuerno, que primero parecía insignificante y después agarró una fuerza impresionante. ¿Qué más? Esta característica es importante. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno pequeñito hace guerra contra los santos y los vence. Estamos hablando del periodo de lo que fue prácticamente durante la Edad Media, lo que fueron las persecuciones por parte de este poder. ¿Qué más? Es diferente a los otros reinos, porque este reino tiene una mezcla de terrenal con celestial, pero sigue imperando lo que es una bestia en todas sus características, terrenalmente hablando, ¿no? Y luego, habla palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán. Se pone en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios, hace que lo adoren como si fuera Dios, pero en la tierra. Esa es la característica más importante de este poder. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, no nada más pensará, los cambió. Y es importante que nosotros tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque todo Daniel capítulo 11 empieza a ser como una lupa que va a dar más detalles de este poder y más características que se comprueban con la historia y se comprueban con la forma en que va actuando este poder. Ahora, miren, vamos a avanzar, porque paralelismo entre las profecías. En otras palabras, Daniel 2, 7, 8 y 11 son repetición de un mismo evento, pero especialmente el rey del norte de Daniel 11 corresponde a la parte de los pies de hierro y barro de Daniel 2, y es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Solamente la diferencia es que Dios va dando más detalles para que nosotros, cuando veamos surgir o cuando surja este cuerno, se identifique inmediatamente y se sepa quién es. ¿Sí? Miren, proféticamente el norte juega un papel muy importante. ¿Qué pasaba con el norte? Salmos 48, 1 al 3 dice que Dios tiene su trono en el monte de Sión, a los lados del norte. ¿Sí? O sea, es un lugar que ocupa Dios. 2. Isaías 14, 12 al 14 dice que Satanás quiso usurpar el trono de Dios que está en el monte de Sión, a los lados del norte. Y si quieren van conmigo a Isaías 14, 12 al 14, porque es interesante, el texto nos lo describe de una manera tan detallada, tan impresionante, que aquí lo vamos a leer. Isaías capítulo 14, mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14. Dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? Entonces dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El norte juega un papel importante, espiritualmente hablando. ¿Sí?
Y Satanás dice que quería llegar ahí y establecer su dominio, su reino. Jeremías menciona 25 veces el norte. Durante lo que fue la vida del profeta Jeremías, se menciona 25, y el libro de Jeremías menciona 25 veces el norte. Y todas estas tienen que ver, de paso, con asuntos de ataques, guerras, pleitos, problemas que vienen del norte. ¿Sí? Ahora, Jeremías 4:6, los ataques a Jerusalén, ¿de dónde van a venir? Es más, las fortalezas y el ejército se preparaba para literalmente hacerle frente a sus enemigos que venían del norte. ¿Sí? Porque los más terribles enemigos de Jerusalén o de Israel venían del lado norte y siguen viniendo del lado norte. ¿Sí? Hasta la fecha, de paso. Jeremías 6:22 dice: viene pueblo de la tierra del norte y se levantará una gran nación. Por eso les digo, los judíos, el pueblo de Israel, estaba muy atento a lo que pasara en el norte. Ahora, características del rey del norte. Todo Daniel 11, hermanos, va dándonos a nosotros características de lo que iba a estar pasando con este nuevo poder que tuvo un cambio de ser un poder político a un poder religioso. Pero este poder religioso sigue siendo político y sigue siendo religioso. No pierde lo que es el lado político, a pesar de que se mezcla. Se mezcla lo que es, en otras palabras, la iglesia y el Estado. Están bien pegados, bien unidos. Dice aquí, Daniel 11, 23 al 45, volviendo a Daniel capítulo 11, versículo 23. Dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Engañará y saldrá vencedor con poca gente. Miren lo que pasó. En el año 395 después de Cristo, el Vaticano tomó control de Europa Occidental sin ejército. Así apareció. Y nada más por orden del papado, prácticamente se hizo del control de toda Europa en el año 325. El emperador romano Constantino simplemente se movió de Roma a Constantinopla, dejando el papado en el poder. ¿Sí? Entonces, esto es la historia, que poco a poquito vamos viendo cómo ese cuerno pequeñito va agarrando mucha fuerza y va haciéndose presente, muy presente, no nada más en Europa, sino después van a ver todo lo que va a pasar. Ahora, al final del versículo 24 dice que tendrá poder solo por un tiempo. Este poder político y este poder religioso, el papado lo tuvo en conjunto durante cierto tiempo. Dice aquí que durante 1260 años el papado tuvo el poder. Si echaba a un rey de su presencia, pobre rey. Si de pronto descomulgaba a los países europeos, estaban hasta perdidos ya para siempre. Entonces tenían que estar en constante, estar en buenas relaciones con lo que era el papado, que iba surgiendo y tomando fuerza. El rey del norte atacará con fuerza y ardor al rey del sur, no prevalecerá porque le hará traición. Eso es lo que dice Daniel 11:25. ¿De qué está hablando o qué evento está hablando este poder? Miren, por casi 200 años, entre 1095 y 1291, el Vaticano llevó a cabo lo que eran las cruzadas, con el objetivo de restablecer el control sobre Tierra Santa, especialmente contra los musulmanes. Y este dato es bien importante, porque si hay una tierra que especialmente el papado le interesa poseer, es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén representa lo que es la capital religiosa. Y acuérdense que la forma en que un imperio o un poder demostraba su autoridad y haber ganado completamente era que tomaban posesión especialmente del lado religioso. Traían a los sacerdotes, destruían los templos, traían los objetos del templo, como para decir: mi Dios es más grande que el tuyo no sirvió para nada, y yo ahora me impongo políticamente, me impongo religiosamente, soy más que tú.
Y eso fue lo que pasó. De paso, cuando la iglesia adventista estaba entrando a los países árabes, ya ven que a veces decimos vamos a tener una cruzada evangelística, los árabes se molestaban, porque tú usas la palabra cruzada evangelística en Arabia, y se acuerdan de estos años, en donde el poder papal, la iglesia romana, les daba unas cruzadas, los barrían, hermanos, los destruían. De paso, déjenme les doy un dato interesante. Aquellos que ya hayan ido a Tierra Santa van a notar algo interesante, o quizás ya no vamos a poder ir porque pues ya la cosa se puso fea. Todos los lugares turísticos e importantes en Tierra Santa le pertenecen a la Iglesia Católica, curiosamente. ¿Sí? Ustedes pueden ver que donde Dios hizo el milagro de los panes y los peces, al lado hay una capilla. ¿De qué iglesia es? Católica. Donde se le anunció a Jesús, a María, que iba a dar a luz a Jesús. ¿De quién es esa capilla? Católicos o ortodoxos, una de dos, pero la mayoría son, curiosamente, de la Iglesia Católica. Van tomando posesión poco a poquito. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Al final del tiempo hay dos poderes, el rey del norte y el rey del sur, que por un tiempo hacen alianza, pero esta alianza, hermanos, es por conveniencia, no porque realmente están de acuerdo, pero dura por poco tiempo. De acuerdo a Daniel 11:27, hacen guerra en nombre de Dios y tienen doctrinas falsas. Estos dos poderes. Y es interesante. ¿Y qué guerras? Por mucho tiempo este poder romano, que se transformó en un poder religioso, dio unas persecuciones muy fuertes a los hijos de Dios, a los que guardaban los mandamientos de Dios o se mantenían fieles a lo que eran las doctrinas que la Biblia realmente enseña. Volverá a su tierra con gran riqueza y será contra el pacto santo. Y aquí vamos rapidito. Daniel 11:28 dice: y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Contra cuál pacto santo? Contra la ley de Dios. ¿Sí? Esto lo vemos cuando regresó el ejército del Vaticano de las cruzadas, trajeron riquezas e hicieron que adoraran esas reliquias en lugar de Dios. Y todo era un culto, se puede decir, materializado, en donde si no tenías ciertas cosas, llegaba un momento donde pues Dios no te iba a escuchar, ya sean amuletos, ya sean ídolos, ya sean lo que fuera. Entonces vino lo que era la creencia que algunos objetos o algunas cosas tenían poder en sí mismo para ayudarnos, para salvarnos, para protegernos, etcétera, etcétera. Vendrán con él a naves de Quitín y se enojará contra el santo pacto y profanarán el santuario. Miren lo que pasó. Esto es historia, hermanos. En el año 1571, el Papa Pío V peleó contra los turcos en la isla de Chipre y los venció. Eso le dio más poder para continuar con la Inquisición en Europa, y esto está en la historia. Esta isla, Quitín, que está ahí, que muchísimos años antes se le dijo a Daniel, es Chipre. Y al momento de conquistar el imperio romano con las fuerzas papales, los venció. Y esa isla fue determinante para avanzar y conquistar y poder imponerse en toda Europa y toda Asia Menor, se le podría decir. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo poco a poco el periodo de la Reforma Protestante. Todo esto estamos avanzando para que se den cuenta cómo todo Daniel 11 va describiendo lo que iba a ir pasando, ¿sí? Seducirá a los violadores del pacto. Ya la ley de Dios no funciona, ya la ley de Dios quedó atrás, ya la ley de Dios ahora son nuestras leyes, ya la ley de Dios no se necesita guardar. Y hacen ellos un nuevo pacto, y así lo enseñan. Ahora, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días
caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y muchos se unirán a ellos, y también algunos sabios caerán para ser depurados y limpiados hasta el tiempo determinado. Se está describiendo ¿qué tiempo? La persecución contra los protestantes, que fue muy dura, y está describiendo precisamente cómo eran ejecutados, con espada, a fuego y en cautividad, simplemente por mantenerse creyendo en la sola escritura, solo la palabra de Dios y nada más. Y eran perseguidos, eran muertos a espada, muertos a fuego, y eran obligados en algún momento dado a aceptar algo que de otra manera no hubieran podido aceptar. ¿Sí? Bueno, y el rey, dice el versículo Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas. Este poder que empezó sin nada de fuerza, ahora llega un momento donde se autoproclama y autonombra nada más y nada menos que el mismísimo Dios en la tierra. Y que todo lo que se haga en la tierra, simplemente Él tiene la autoridad y el poder para validarlo, para hacerlo, y para, si no se quiere a las buenas, pues a las malas. Y habla en contra de Dios. Y es muy claro, es muy notorio, pero como ha engañado, como ha hecho que las personas crean a las buenas o a las malas, pues llega un momento donde se proclama con mucha autoridad que es Dios en la tierra, y habla especialmente en contra de Dios. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño hablará contra el Altísimo. Y sigue hablando. Y tenemos que nosotros darnos cuenta y detectar qué poder en la tierra se hace pasar por Dios, se cree Dios y habla contra Dios, habla contra el Altísimo. Ahora, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Este poder utiliza a Dios, lo usa como excusa, pero no es su objetivo principal. Lo que este poder quiere es tener control y tener poder sobre el ser humano, nada más. Lo demás no le importa. No le importa la salvación, no le importa si el hombre está bien, no le importa el bienestar del hombre, no le interesa. Simplemente le interesa tener control y tener poder sobre el ser humano. Y lo lograron, ¿sí? Y también no le importa el amor de las mujeres. ¿A qué mujeres se está refiriendo? Este poder coquetea con otras mujeres. Y proféticamente hablando, ustedes saben que las mujeres representan iglesias, ¿sí? Él coquetea con otras iglesias, pero no le interesa el amor de esas mujeres. Nada más las utiliza, mientras sigan teniendo ciertos nexos con su autoridad, ¿sí? Ahora, más honrará a los dioses de las riquezas, el oro, la plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Qué le interesa este poder? Le interesa tener no solamente poder sobre el ser humano, sino también control sobre las riquezas. Por eso les decía al comienzo de la semana que el factor económico va a ser pieza clave. A través de la economía te van a tomar control, van a hacer que tu Dios, como lo he mencionado antes, literalmente el Dios del hombre, llegue a ser el dinero, y dé hasta la vida por el dinero. Déjenme les pongo un ejemplo de lo que el hombre es capaz. El asunto del virus, hermanos, hablando un poquito y haciendo un paréntesis, toca las dos brazos que al hombre le importan, que es la salud y la economía. Cuando nos tocaron eso, hagan de cuenta que nos sentimos como que no, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Ahora, ¿qué creen? Si te dan a escoger, o si al ser humano le dan a escoger entre la salud y la economía, ¿qué creen que va a escoger? El dinero. Les voy a poner un ejemplo. En el estado de Arizona, esto no es cuento, yo lo vi. En el estado de Arizona hay un programa, o no sé si en otros estados habrá, pero por lo menos a mí me tocó verlo,
en donde la industria farmacéutica de los Estados Unidos hace experimentos con ciertos medicamentos. Y entonces le dicen a las personas, mira, este medicamento está en prueba, no sabemos ni qué va a pasar, ni qué reacción va a tener. Si tú lo utilizas, te lo vamos a inyectar, te lo vas a tomar, te lo vas a lo que sea, simple y sencillamente te vamos a dar un buen dinero, pero nada más vas a firmar una hoja donde si te pasa algo o te envenenaste, lo que sea, pues es parte del experimento. ¿Aceptas? ¿Y qué crees? ¿Sí? Había hermanos de la iglesia, hermanos, esto no me lo contaron, que se iban y se encerraban ciertos días, les daban el medicamento, ahí firmaban ellos en donde si pasaba algo era tu problema, si te daba trombosis, lo que sea, es tu problema, derrame cerebral, lo que sea, es tu problema, pero nosotros estamos experimentando. Y lo hacían. Y usted puede decir, ay, pastor, bueno, más práctico, más práctico. Traes un dolor de estómago o de cabeza. Y de pronto vas al hospital y te dicen, el tratamiento te va a salir en tanta cantidad. Yo les aseguro, hermanos, les aseguro que ustedes van a decir, no, mejor voy y pruebo el remedio de doña Antonia, doña Petra, doña lo que sea, y antes de, no, está bien caro, no, hombre, ¿sí o no? No digan que no. Ay, no, la salud es lo primero. No, a la hora de la hora vamos a escoger por lo económico, porque nos han hecho a nosotros sentir que es más importante el dinero que la economía, que la salud. ¿Qué tal? A tal grado que si ahorita nos piden a nosotros y el mundo de alguna manera dice la vacuna va a costar tanto, o de alguna manera la vacuna va a ser, miren, no sé cómo lo vamos a hacer, pero la gente lo va a hacer. Nos van a condicionar. Siempre el factor dinero es algo increíble. Ahora, ¿cuáles son los dioses que se honran? Las riquezas, el oro, la plata, y con piedras preciosas y cosas de gran precio. ¿Quieres que te vaya bien? Es más, hay una frase que hasta da terror, porque muchas personas llega un momento donde dicen, hay personas que han vendido su alma al diablo, y uno dice, ay no, ¿sí? ¿Sí? De paso, muchachos, la mayoría de los artistas, ¿sí? Y no es que todos, y ahora hasta lo publican, hermano. Eso es el tiempo en el que estamos viviendo. La mayoría de los artistas tienen pacto con el diablo. Y investiguen, el Club de los 27, es interesante la cantidad de artistas que a la edad de 27 años han muerto, porque el diablo todo lo que te da, te lo va a cobrar. Todo. El diablo no anda dando las cosas ahí nada más porque sí, pero todo lo que Dios te da es gratis. ¿Cuál debe ser el Dios de nosotros? Pues no deben de ser el oro, ni la plata, ni las riquezas, pero actuamos como si fueran. ¿Sí, no? Where is everybody? ¿Dónde andan todos? Asustados. Buscar a Dios mientras puede ser allá, o llamarle tanto que cerca está. Y no nos damos cuenta cómo el enemigo nos ha ido condicionando. Y este poder se ha especializado en que tú confíes en lo material, en lo que puedes tocar, en lo que puedes ver, que literalmente en la fe en Cristo Jesús. Y esto lo ha transmitido también a las otras mujeres, a las otras religiones. Les voy a contar. Un día estaba viendo un tema de otra iglesia, es que no guarda el sábado, y de pronto pusieron una copa, hermanos, enfrente, y decían que eran unos pañuelos que representaban la sangre de Cristo, y tenían un costo los pañuelos, bien caros los pañuelos. Y entonces decían, llévate este pañuelo, si te llevas este pañuelo tendrás trabajo, tendrás el amor de tu vida, tendrás a tus pies, tendrás lo que quieras, salud, dinero, lo que sea, llévate este pañuelo. En una iglesia supuestamente cristiana. Yo dije, no hombre, ¿qué van a andar comprando los hermanos? Se vació la copa, hermanos. Se vació la copa. Y yo dije, y si voy poniendo mi copa en la iglesia, ¿quién sabe si pegue? No es cierto. Se vacía. Y hay mucha gente, más de la que ustedes se imaginan,
que llega un momento en donde creen más en el poder de objetos, cosas y lo que sea, que en el poder de Dios. ¿Sí? A eso se le llaman, ¿cómo? Amuletos. Ahora miren, pero al cabo del tiempo, y esto es importante, hermanos, este poder se convirtió de poder político, se convirtió en un poder religioso, que va a estar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Es un poder religioso muy fuerte. Y es interesante porque dice Daniel, capítulo 11, versículo 40, si quieren leerlo conmigo, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. De pronto, al final de Daniel 11, se levanta un rey llamado un rey del sur, que se va a levantar contra el rey del norte, este poder religioso. Y dice aquí, al cabo del tiempo. ¿Qué es al cabo del tiempo? En el tiempo final, que estamos viviendo, hermanos. Se levantará, dice, el rey del sur contra él, contra el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Va a ser una lucha de poder a poder. ¿Sí? Y dice, y una tempestad con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Dice aquí que al cabo del tiempo este rey del sur se va a levantar. Y por eso es importante este capítulo, este pasaje. Porque conforme nos vamos acercando al tiempo del fin, resulta que empezamos a darnos cuenta que este rey del norte, que se convirtió de un poder político a un poder religioso, y que la historia nos ha ido confirmando cómo se ha ido moviendo el poder religioso, como si fuera muy político, dice que se levanta el rey del sur contra el rey del norte. Ahora, al cabo del tiempo, ¿quién es el rey del sur? ¿Quién será? Pues vengan mañana. Y los del internet, sorry si no están conectados, pero mañana vamos a ver quién es el rey del sur. ¿Por qué? Es bien importante, hermanos. Porque dice que al cabo del tiempo, en el tiempo final, este rey del sur se levantará contra el rey del norte. Y dice el texto, ustedes pueden seguirlo leyendo. El rey del norte, ¿quién va a ganar? ¿El norte o el sur? El norte. Dice que le va a dar una... No, hombre, lo va a barrer. Las naves lo van a pasar por encima. Le va a dar una arrastrada y lo va a vencer. ¿Quién es el rey del sur? Que se va a levantar al final, en el tiempo final. Si este es un poder, nada más les doy un adelanto. Si este es un poder, el rey del norte es un poder que se convirtió de un poder político a un poder religioso y se va a mantener hasta el final, el rey del sur tiene que tener las mismas características para darse de tú a tú. El rey del sur tiene que ser un poder que empezó políticamente, se convirtió en una religión muy fuerte y se va a levantar contra el rey del norte. Cuando estas cosas pasen, mañana vamos a ver qué va a pasar. Aquí lo más importante y lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, y quizás fui dando mucha información, pero nosotros tenemos que ver, dicen por ahí que la historia se repite porque nosotros no aprendemos de ella. Y de paso, si las iglesias, la mayoría de las iglesias conocieran la forma en que sus iglesias y congregaciones se formaron, se desaparecerían automáticamente, porque son muy raras, es una forma bien extraña. Pero todas las iglesias tienen una relación y un vínculo, la mayoría, con este rey del norte, muy, muy cercano. Y al final del tiempo, de hecho, ¿qué evento, y estamos terminando, qué evento nos está tocando ver o vamos a ver con nuestros propios ojos? Miren, esta semana que viene, delante de nosotros se van a cumplir eventos proféticos
que ahora sí ya no hay vuelta atrás. Este rey del norte quiere, ¿qué es lo que ellos quieren? Quieren control y poder, ¿sí? Y lo van a lograr. Esto fue una prueba, hermanos, y están sorprendidos. Sin lugar a dudas llega un momento donde ellos dicen: mira qué tan fácil los controlamos, económicamente, en la salud, en religión, en familia, en todo, los tenemos bien controlados. Es bien fácil controlarlos, más fácil de lo que pensamos, y se sorprendieron. Y mañana vamos a ir dándonos cuenta cómo el rey del norte se ha estado moviendo y cómo el rey del sur está muy pronto a levantarse. De hecho, ya ha dado algunas levantadas, nada más que quizás no nos hemos dado cuenta, pero el día de mañana lo vamos a identificar bíblicamente, proféticamente, y van a salir de aquí con la seguridad de que estamos muy pronto a que Cristo venga. Quizás les digo, fue mucha información, pero lo más importante es de que leamos lo que es el Espíritu de Profecía, leamos lo que es la palabra de Dios y nos demos cuenta cómo lo que a Daniel se le avisó, entre más nos vamos acercando al tiempo del fin, nosotros empezamos a darnos cuenta que Cristo está muy pronto a venir. Y lo que los discípulos querían, lo que los discípulos soñaban ver, a mí no me queda la menor duda que es esta generación que nos va a tocar ver los eventos finales de la historia de este mundo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿habrá alguien que quisiera ponerse de pie y decir: mira, Señor, yo quiero que tú me fortalezcas, que tú me ayudes, que me ayudes a tener confianza, que no tenga miedo, que sepa que estás al control de la historia, que sepa que estás al control de tu iglesia, que sepa que estás al control de mi vida, que sepa que estás al control de mi familia? Y si tú nos anticipas con tiempo, no es para que nos dé miedo, sino para que nosotros estemos firmes, estemos seguros, y nuestra seguridad no sea en riquezas, el oro, la plata y todas estas cosas, sino que nuestra seguridad sea en Cristo Jesús por sobre todas las cosas, o sobre todo personal. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, queremos, Señor, agradecerte porque a través de la historia, tanto del mundo como de nuestra historia personal, tú nos vas llamando, como lo estás haciendo a través de este virus. Cada uno, es impresionante, Señor, cómo yo estoy convencido de que cada uno, inclusive de los que estamos aquí, estamos teniendo luchas personales. Se podría decir que estamos enfrentando nuestros propios demonios, nuestras propias luchas, nuestros propios problemas. Nos estamos enfrentando con nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras dudas. Pero, Señor, queremos no estarnos enfrentando con todas estas cosas, sino tener un encuentro personal contigo, en donde nosotros podamos salir fortalecidos y creyendo que tú estás muy pronto a venir. Humanamente, Señor, necesitamos mucho de ti. Nuestra humanidad nos debilita, nuestra humanidad nos enferma, nuestra humanidad nos hace sentirnos mal. Nuestra humanidad, Señor, flaquea, nos equivocamos, cometemos errores. Pero que ninguna de estas cosas, Señor, a nosotros nos haga sentir que tú nos abandonas, que tú nos dejas, sino que por el contrario, que estás más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. El día de mañana, cuando vengamos, Señor, a escuchar el tema, que podamos nosotros saber que tu palabra nos va a dar un anuncio importante: Cristo viene pronto. Pero ya no para vivir nosotros viéndolo por fe, sino ahora para verte cara a cara. Lo pedimos, Señor, todo esto, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.